Claro, pero si le parece, hablemos con expertos porque al Sí, final de esto obvio. se trata. Hernán Olano es doctor en Derecho Canónico. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos de manera ininterrumpida contándoles a quienes nos siguen a través de YouTube y a través de las redes sociales qué viene ahora con la muerte del sumo pontífice. Doctor Olano, gracias por esta comunicación y la pregunta justamente es esa, ¿qué viene ahora tras la muerte del Papa Francisco? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente con la muerte del Papa Francisco ya ustedes lo estaban reseñando muy bien, cómo es el procedimiento, qué es lo que se encuentra al interior del Vaticano, frente a la Basílica de San Pedro, etcétera. Entonces, ahora vendrá el traslado en estos momentos que se estará extendiendo el acta de defunción, como estaba previsto en el comunicado de la Sala Estampa. Se extiende la partida de defunción y empieza todo el procedimiento como tal para las exequias. No se sabe aún, esperemos que haya alguna noticia sobre el particular en torno a si va a ser un funeral de Estado o el Papa hubiese querido un funeral más sencillo. Al parecer el Papa quiso ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, al lado de Salus Populorum Romanum, la imagen de la Virgen que él frecuentaba cada vez que viajaba tanto al exterior como dentro de Italia. Y pues aunque las normas prevén que el cónclave empieza 15 días después del luto oficial de esos 9 días, ya fueron convocados por el cardenal Giovanni Bautista Re, decano del Colegio Cardenalicio de los Cardenales, algunos de ellos, en especial tengo entendido ya por otra información que el cardenal colombiano viaja este miércoles y de esa manera pues ya estarán llegando la mayoría de los 137 electores lo más pronto posible para realizar las congregaciones generales, que ahorita lo comentaban ustedes, son esas reuniones en la cual empiezan a trabajarse políticamente, por así decirlo, las candidaturas y el inicio del cónclave. Yo estimo que el cónclave debería estar comenzando, si así van las cosas, corriendo al tiempo, congregaciones con luto oficial estaría arrancando el 3 de mayo, que además es una fiesta significativa porque es el Día de la Santa Cruz, aunque el 14 de septiembre es la que la celebran en Europa como exaltación de la Santa Cruz, y a más tardar para el 13 de mayo, que es otra fecha significativa dentro de la Iglesia, por las apariciones de Fátima, tendríamos ya al Papa número 267 de la Iglesia. Yéndonos al extremo, es decir, hasta el 13 de mayo, pero es probable que la semana del 10 de mayo, 12 de mayo, ya tengamos un nuevo pontífice, porque además la agenda, y más en un año como este, un año de jubileo, se atrasa, ya venía atrasada por los 38 días de hospitalización del Papa Francisco, y quedan pendientes algunas cosas, como por ejemplo la canonización del Beato Carlo Acutis, que estaba prevista para esta próxima semana, canonización que únicamente está reservada al Papa y que ya le quedará al nuevo pontífice como uno de sus pendientes. Profesor Olano, déjeme interrumpirlo antes de decir con usted porque usted es un crack para todo esto y nos lo explica con crayola y plastilina como hemos varias veces hablado desde que viene el Papa Francisco acá. Ya tengo acá el comunicado desde la Santa Sede, las causas del fallecimiento del Papa Francisco, si usted me lo permite, profesor Olano, y Claro se que lo sí. comparto de una vez. Dice, Ciudad del Vaticano, 21 de abril del 2025, aviso de fallecimiento de su santidad Francisco. Dice, certifico que su santidad Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, ciudadano del Vaticano, falleció a las 7 de la mañana 35 hora local del 21 de abril del 2025 en su apartamento de la Domus Santa Marta, Casa de Santa Marta, en Ciudad del Vaticano, a causa de accidente cerebral, colapso cardiocirculatorio irreversible, en sujeto afectado por episodio previo de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía multimicrobiana bilateral, bronquioectasiasis múltiples, hipertensión, diabetes tipo 2. La muerte se determinó mediante un registro de electrocardio
tanatográfico, declaro que las causas de la muerte, según mi conocimiento y conciencia, son las indicadas anteriormente. Lo firma el director del Departamento de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, profesor Andrea Arcangeli. Era algo que hoy estábamos anticipando aquí en Blue Radio, exactamente eso. Un ictus se llevó al Papa Francisco, precisamente después de haberlo visto bien ayer en la bendición Urbi et Orbi, allí en las Felices Pascuas, en el Domingo de Resurrección. Profesor Olano, estábamos hablando con Silvia hace unos minutos acerca de esas políticas del Papa Francisco que de pronto no estaban cayendo muy bien en el ala conservadora de la Iglesia Católica. Y por eso es una de esas lo que llamamos aquí, y con todo el respeto lo decimos, esa jugada que se hizo el Papa Francisco de nombrar prácticamente a 80 cardenales de los 136 electores en el Colegio Cardenalicio para elegir al próximo Papa, a su sucesor. ¿Qué molestó tanto a esa ala conservadora de la Iglesia Católica precisamente con las finanzas del Vaticano y con lo que viene para la Iglesia para los próximos años? Sí, efectivamente, todavía quedan dentro del colegio cardenalicio 28 cardenales anteriores a Benedicto, nombrados por Benedicto y por Juan Pablo II. Entonces, eso de todas maneras marca una fuerza bastante compleja en torno a la elección del Papa, no obstante que en los 5 consistorios que desarrolló, los consistorios son la elección de cardenales y de nombramiento, porque los cardenales no son consagrados ni ordenados, sino nombrados, pues motiva el que se generen todas estas fuerzas, entre ellos los italianos por un lado, los alemanes por el otro. Lógicamente, quien hace cabeza, no tanto el cardenal Camarlengo, sino el secretario de Estado, pues es uno de los principales candidatos, Pietro Parolin, pero también está Gerald de Müller. El cardenal Müller, pues, tiene una fuerza grandísima y pues ahí están otros, como el último de los cardenales anteriores a Francisco, que fue el cardenal Tagle, es el prefecto para la evangelización de los pueblos, que como filipino también tiene una posibilidad de tener una candidatura pues muy marcada en este sentido de que la iglesia llegue a Asia, teniendo en cuenta esa nueva composición del colegio cardenalicio, ¿no? Porque el Papa nombró hasta cardenales en Myanmar. El cardenal de Myanmar, que tiene más párrocos, más feligreses en mi parroquia, realmente, pero fue también un estímulo hacia Asia y Oceanía, países, muchos de ellos que visitó dentro de los 47 viajes que hizo el Papa, y dentro de los cuales pues estas posibilidades de reforma o este pontificado signado por la reforma, que se caracterizó por no solo las reformas estructurales, sino también espirituales y pastorales, buscaron a poner a la iglesia en salida, en la propia expresión del Papa. Entre los aportes más importantes está la misma reforma de la curia romana, tratando de, digamos, modificar ese lujo del que hacía carrerismo, como decía el Papa, es decir, de los que querían estar a la cabeza de todo frente a realmente las necesidades de la propia iglesia. Y con esta modificación que hizo en el año 2022, reorganizó todos los organismos del gobierno central de la iglesia, otorgándole también mayor participación a los laicos y consolidando una visión más sinodal y mucho más descentralizada, sustituyendo la estructura que Juan Pablo II le había dado en la Pastor Bonus en 1988. Entonces, todos esos cambios, al igual que lo que se conoce como un magisterio en clave profética, a través de las 4 encíclicas, de un pastor itinerante que a pesar de sus problemas de salud viajó bastante, y de un papa que modificó en 3 ocasiones el Código de Derecho Canónico, nos llevan a ver que el legado del Papa Francisco pues hace que lo despidamos lógicamente con gratitud. Francisco, como el nombre que tomó del Santo de Asís, el patrono de Italia, con quien compartió ese amor por los pobres, la creación y la paz, el primer papa latinoamericano, de una iglesia en camino, herida, pero también esperanzada, consciente de los desafíos de este camino sinodal que terminó con el sínodo del año pasado, pero que hasta ahora comienza su andadura.
Claro, profesor Olano, digamos que en todo este proceso de elección, en el cónclave, quienes son o posibles eh, o virtuales papas son quienes tienen menos de 80 años, pero fíjese que el pontificado de Francisco duró 12, él llegó en 2013 y se muere en 2025. ¿Es posible que hoy la Iglesia Católica esté pensando en la posibilidad de tener un papa más joven? ¿Por qué? Por supuesto entendemos los motivos por los cuales no pueden ser mayores de 80, pero ¿por qué todos los papas normalmente tienen más de 70 años y sus pontificados pues no son tan largos? El del Papa Juan Pablo II fue un pontificado largo, pero ¿es posible que hoy la Iglesia Católica esté pensando en un cardenal más joven? Yo creo que sí, Camila. Realmente Juan Pablo II fue elegido a los 58 años. Esto le permitió estar prácticamente un cuarto de siglo frente a la cátedra de Pedro, pero podríamos estar pensando, entre otros, en un cardenal que fue elegido el pasado mes de diciembre, que es el cardenal para los ucranianos que viven en Australia, Nikola Michok, tiene 45 años. O hay otro cardenal que en este momento se me escapa el nombre, ya te digo, es un cardenal italiano, Giorgio Marengo, es un cardenal italiano de 50 años, exorcista, que está en Mongolia y que puede ser también uno de los candidatos. Entonces yo creo que lo ideal sería pensar en una candidatura de un papa de largo aliento, de un papa de por lo menos 25 años más al frente de la Iglesia Católica. Profesor Olano, ¿usted ve en estas votaciones, teniendo todos estos preferiti, todas estas movidas que se están allí revolviendo en el Vaticano, usted ve que esto va a ser una votación muy difícil o que de pronto puede esto estar muy claro? Y le voy a contar una cosa. Ahorita estábamos viendo en unas casas de apuestas, usted sabe que los británicos para cualquier cosa hacen Sí. apuesta. Y ya estaba encabezando las apuestas, ya estaba pagando bien el señor Pietro Parolin como gran preferido para suceder al Papa Bergoglio. Pero al paralelo a eso, y es algo que hemos venido comentando, es que Pietro Parolin, y como ha sucedido muchas veces, entra al cónclave con cara de papa, pero sale como era, como cardenal. Sí, es probable que algunos de ellos entren ya con el nombre escogido, como incluso se cuenta en la película Cónclave, que este año ha dado tanto de qué hablar, y que salgan otra vez pues para buscar que el Papa... ¿Cónclave? ¿La película? Sí, es que estoy escuchando el mensaje que ustedes están Ah, del cardenal Farrell, Camarlengo. sí, 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 sí. sí, Que ese era el seguramente, mensaje. Sí, Sí, ese fue el anuncio. exactamente. No, pero siga, sí. por favor, profesor Olano, qué pena con usted. Sí, efectivamente. Entonces, tal y como lo vieron ustedes, incluso hasta en la película, que todos llegan con nombre escogido, pero no se sabe qué va a ocurrir. El mismo Papa Francisco ni siquiera sabía qué nombre se iba a imponer. El cardenal Claudio Hughes, que estaba sentado a su lado, le dijo, acuérdate de los pobres, y escogió esa opción por los pobres, que fue el nombre de Francisco, Francisco de Asís. Algunos pensaban que era por ser jesuita, San Francisco Javier como evangelizador, pero el otro dijo no, en una rueda de prensa que hizo 2 o 3 días después, yo escogí Francisco porque mi opción preferencial está en los pobres. Sí, tal vez la escogencia del nombre es muy importante. No sabemos exactamente por qué se vaya a decantar la Iglesia Católica en este cónclave, pero ¿usted cree que podrían seguir, por ejemplo, con un nombre como el de Francisco II o será que va a haber un cambio radical en el nombre que escoja el Papa representando una de esas figuras muy importantes para la Iglesia? Sí, es probable que pueda haber un Francisco II, si es alguno de los papas, de algún cardenal que fue designado por el Papa Francisco, pero si ustedes me siguen por ahí en mi cuenta de TikTok, @hernanolano, habrá de hace mes y medio unas opciones de nombres, porque es que en este momento estoy en clase en el salón y ya tengo que dejarlos desafortunadamente. ¿Cuáles son esas opciones de nombre?
Estaba, bueno, estaba Pablo, Juan Pablo, Esteban, estaba Jorge, que no lo ha habido, estaba también Juan 24, estaba Pío, bueno, pero hay otras como Esteban, por ejemplo, Ujú. que hace rato que no se utiliza y que está allí de todas maneras. Oye, Lo que sí está prescrito es que no haya un Pedro II, como si hubo en Barbosa, Antioquia, donde un tegua, odontólogo y barbero, se proclamó papa cuando falleció Pío XII. Él mandó una carta al Vaticano ofreciéndose como papa y se autobautizó como Pedro II de Barbosa. Bueno, mire, oiga, vamos a ahondar mucho más en sí. esa historia. Oiga, usted César, se va a ir a clase y ¿sabe qué? Lo voy a dejar picado con una cosa. Se acaba de revelar el testamento de Francisco. ¿Lo va a escuchar o se va para clase? Es que estoy acá con los muchachos en el salón. Ah, bueno, nos pone aquí, pues póngalos de una vez a usted ahí en el canal de YouTube y que cada uno con su celular nos vea. Pero no, oiga, profesor No, Olano, pero a ver, venga, segundos ahí para el testamento, claro claro que que entonces, sí. César. sí. Mire, dice, fue publicado el testamento este lunes, su voluntad de ser enterrado, lo que ya sabíamos, en una capilla en la Basílica Romana de Santa María la Mayor y en una tumba sencilla. Dice el testamento del Papa: solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, que es la capilla de la Salus Populi Romani, y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Se lee en ese testamento que ha publicado hoy. El documento tiene una fecha del 29 de junio del 2022. Fue hecho público después de ser trasladado a la capilla de su residencia en la casa Santa Marta. Santa Marta. Dice más: sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad solo respecto al lugar de mi sepultura. Siempre he confiado en mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por eso pido que mis restos mortales descansen en espera del día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Añade: deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano, donde fui a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico para manifestar con confianza mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle su cuidado dócil y maternal. El Papa también indica que los gastos para la preparación del entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que ha dispuesto y que será entregada a Santa María la Mayor, y de la cual, dice, he dado instrucciones oportunas a Monseñor Rolandas Mácricas, comisionado extraordinario del capítulo liberiano. Francisco concluye entonces este testamento sus voluntades pidiendo que el Señor conceda la recompensa merecida a quienes me han amado y continuarán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Termina el testamento del Papa Francisco y que acaba de ser revelado por el Vaticano. Eso Por acá muestra, lo estaba leyendo en italiano y precisamente, bueno, la Basílica Liberiana es la misma Basílica de Santa María la Mayor, así se le conoce, es donde están además las reliquias del pesebre, e igualmente es una basílica en la cual se le dio el privilegio a los reyes de España de entrar a caballo, siempre y cuando el caballo fuese blanco, con herraduras de oro y el jinete portase espuelas doradas. Es la basílica construida con el oro de América. profesor, ¿qué Ah, significa? Eso es muy importante. ¿Qué significa que Francisco sea tal vez el primer papa en romper esos protocolos de las grutas en la Basílica de San Pedro? Sobre eso, digamos, Pues que sus restos sean no, nada, que sean enterrados enterrados fuera de Roma. exactamente Pero en en esas creo que ya ha grutas. habido, creo que ya ha habido varios papas. Sí, ha habido varios papas. De hecho, en la iglesia, la Basílica de San Pietro in Vincoli, está el famoso David, perdón, el Moisés, que iba a ser parte de la tumba de Julio II, aunque Julio Ujú. II no está sepultado allí. Hay papas incluso en diferentes regiones de Italia. Pero la Basílica de Santa María la Mayor, por ser una de las 4 basílicas mayores, hace parte como tal del complejo del Vaticano. Está junto con San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán y San Pablo de Extramuros. Entonces no es que esté como tal fuera de la jurisdicción vaticana, pero sí en un lugar distinto donde realmente cerca, a media cuadra, está la iglesia de Santa Praxedes, donde Sí. está la columna de la Pasión y es un sitio realmente muy significativo, entre otras por el milagro de la nieve de la Virgen de las Nieves,
que es otra advocación que tiene esa basílica, porque un papa rezó ante ella para que nevara en Roma en un agosto de esos terribles de calor allá. Bueno, pues ha sido de verdad un gusto. Podríamos quedarnos conversando con usted, pero también entendemos que tiene a sus estudiantes esperando. Profesor Olano, gracias por esta comunicación en esta transmisión Con mucho especial que gusto. tenemos Y lo aquí. vamos a Gracias por la seguir invitación. molestando, profesor. Claro que sí, Sí, con el mayor gusto. porque lo que se vienen son Gracias. historias y días muy movidos para la Iglesia Católica y para todos los feligreses. Efectivamente. Muchas gracias Gracias, nuevamente. profesor. Pues ahí está, César, una